En Venezuela nos hablan de reconciliación, nos hablan de amnistía, nos hablan de una nueva etapa, pero hay todavía cientos de presos políticos. Y cuando una amnistía necesita condiciones, cuando una amnistía exige comparecencia ante el mismo sistema que te encarceló, o el mismo sistema que te persigue, eso no es reconciliación. Eso es simplemente administración del control. Y mientras tanto, en Estados Unidos, el país que presume ser el modelo democrático del mundo, no puede ni siquiera entre dos partidos políticos ponerse de acuerdo en cómo financiar su propio Departamento de Seguridad Nacional. Tenemos por un lado un cierre parcial de gobierno, un debate explosivo sobre migración y un Congreso dividido sobre identificación para poder votar. Y tenemos a millones de ciudadanos preguntándose si el sistema electoral es lo suficientemente sólido. ¿Ven el patrón? En ambos países el problema no es solo político, es institucional. En ambos casos la pregunta no es de izquierda o derecha, es algo más incómodo. ¿Podemos confiar en las reglas del juego? Pues cuando la confianza en las reglas se erosiona, la democracia no se cae de golpe, se desgasta. Y hoy vamos a tratar de conectar todas esas piezas. Amnistía, petróleo, cierre parcial, migración, payback, identificación para votar. No como titulares aislados, sino como parte de una misma batalla por la legitimidad. Yo soy Marcelo Meléndez y este es de Marcelo Meléndez Show. Pero antes de seguir hablando de Estados Unidos y antes de entrar a su cierre parcial y antes de hablar de su sistema electoral y todo eso, tenemos que aterrizar en un caso donde la legitimidad institucional no es un debate abstracto, es una realidad vivida a diario. Estoy hablando de Venezuela, un país que está pasando por uno de los momentos políticos más determinantes de su historia reciente. Tras años de represión y tras la captura de Nicolás Maduro y con la llegada de Delcy Rodríguez como presidenta interina, el gobierno ha impulsado a lo que ahora llaman una ley de amnistía general. Suena bien en papel, liberar presos políticos, avanzar con la reconciliación, dejar atrás décadas de confrontación, pero la realidad que hoy vive Venezuela es mucho más compleja porque mientras se discute esta ley de amnistía y mientras se libera a 17 presos políticos más en los últimos días, siguen hundidos en las cárceles más de 600 hombres y mujeres que fueron detenidos por expresarse, por manifestarse o simplemente por disentir con este régimen. Y aquí viene lo que pocos están dispuestos a decir abiertamente. Y es que no estamos viendo una reconciliación plena ni una justicia restaurativa. Estamos viendo un proceso burocrático bien contradictorio, con liberaciones por un lado y una ley de amnistía que se detiene justo donde empezaría a definir quién tiene derecho a beneficiarse de ella. Porque ahora es muy sabroso salir a pedir perdón y decir que la ley de amnistía que ellos mismos proponen, ellos mismos van a ser los beneficiados por sus actos de cualquier cosa que han hecho en estos últimos 26 años y no las personas que realmente han sentido y han sufrido la persecución de este régimen. Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos al hablar de legitimidad. ¿Es una amnistía real o es una herramienta de control disfrazado de proceso democrático? ¿O es solamente un pañito de agua tibia para contentar a los Estados Unidos y ese proceso de negociación? Porque desde el 8 de enero de este año, cuando se anunció públicamente el proceso de liberación de presos políticos, el foro penal solo ha contabilizado escarcelaciones como escarcelaciones verificadas alrededor de 444 presos políticos, pero aún quedan más de 600 personas detenidas por causas políticas, muchas de estas sin sentencia, sin ni siquiera un caso abierto y sin un paradero claro, que es lo peor del caso. Y eso no es un cierre de capítulo,
Eso es simplemente administración de presión. En otras palabras, el régimen no está cerrando caja, está solo moviendo las piezas de un tablero que aún controla. La Asamblea Nacional, en su primera y segunda discusión de esta ley de amnistía, solamente ha aprobado 6 de los primeros artículos de esta ley, que simplemente son la declaración de principios. Y hasta ahora suena bien. Creación, reinserción, reconciliación, todo hermoso. Pero en el capítulo 7 en adelante se introduce en lo que muchos creen hasta ahora que es una trampa jurídica, porque obliga, por lo menos los que hay en borrador hasta ahora, a quienes buscan acogerse a esta ley de amnistía a comparecer ante los tribunales del régimen, incluso si ellos mismos fueron perseguidos por ese sistema judicial, cosa que es descabellada. Y ahí surge la pregunta constitucional clave: ¿por qué el Estado debería exigirle a quien denuncia persecución que se someta primeramente a la misma justicia que lo está persiguiendo? Esa no es reconciliación, es simplemente condicionar la libertad. Y lo peor de todo es que en muchos de los casos, y hay que ser sincero, es que parte del motivo por el que el gobierno no libera más gente o en cantidad, no sé ni cómo llamarlo, pero el tragicómico será, pero es que ni siquiera el propio régimen sabe exactamente ni cuántos presos hay, ni dónde están, ni en qué condiciones están detenidos. Las familias siguen sufriendo, vigilias en las cárceles, como en cárceles como en Zona 7, esperando listas que nunca llegan, solo promesas vacías diciendo sí, esta semana salen, la próxima semana salen más, y algunos presos liberados solo aparecen en las cuentas oficiales, otros ni siquiera están claros de los registros, otros ni siquiera tienen la carpeta con su caso, solo tiene su nombre escrito arriba y no hay nada. Es como ver un entrenador de fútbol que promete liberar un equipo y los quiere hacer ganar un campeonato, pero no sabe ni quién está en la cancha, ni quién está en el banco, ni tiene hojas con las alineaciones, nada. Esa es la supuesta gestión administrativa de este proceso. Y por otro lado, para entender con lógica real todo detrás de esto, hay un ejemplo pragmático. Y es el caso de Juan Pablo Guanipa, que fue liberado tras meses preso, protagonista de este proceso, y horas después fue secuestrado y detenido y puesto bajo arresto domiciliario otra vez, sin claridad, con múltiples versiones oficiales contradictorias. Ni entre ellos se pueden poner de acuerdo. Los libera Delcy, los mete preso Desdado. Los libera Jorge Rodríguez, los mete preso Delcy. Eso es un disparate completo. Y eso no es libertad plena. Eso es un juego de te saco de la jaula para luego recordarte que aún sigo siendo tu dueño. Reconciliación, eso no es ninguna reconciliación. Eso es un mensaje para que nadie se descarríe. Y esa es la tensión real de esta amnistía. Liberaciones sí, pero bajo el poder discrecional del régimen. Y por otro lado, los que están presos, pero no dentro de Venezuela, sino los que se sienten presos en otro país, prácticamente los exiliados, y que son un tema difícil de ignorar y por ser un tema tan sensible, y es que muchos tienen preguntas, y es que si tú estás fuera del país, que tienes una vida empezada, un estatus migratorio o en proceso, y te dicen que para acogerte a esta ley de amnistía, para poder volver a Venezuela, tienes que después o igual presentarte ante tribunales o autoridades que te hicieron salir del país en el primer lugar, ¿qué sensación te generaría eso? Miedo, incertidumbre, y con razón. No hay seguridad jurídica, no hay garantías claras, por más negociaciones que ellos digan que tengan con los Estados Unidos. Los exiliados siguen preguntándose si volver significa libertad o es simplemente una trampa disfrazada de ley. Pero para entrar en este tema más a profundidad, quisiera hacerle una pregunta a ustedes. Los invito a que los pongan en los comentarios. ¿Quisieran que en un próximo episodio invitemos a un miembro de la Asamblea Nacional Venezolana actual para poder tener datos desde dentro sobre esta ley de amnistía o la ley de hidrocarburos o todos estos procesos que se están aconteciendo hoy en Venezuela? Queremos traer voces a este espacio directas para contrastar el análisis que nosotros podemos hacer con la evidencia real de lo que está pasando dentro de Venezuela, porque este tema no merece simplificaciones. Y ahora un tema de que mucha gente se pregunta si es que en Venezuela, con todas estas negociaciones, seguiremos viendo al mismo régimen o habrá elecciones en Venezuela. No, algún día
no cuando Dios quiera. La gente se pregunta por un calendario real y por lo que se está moviendo detrás de cámaras no es solo una ley de amnistía o unas negociaciones o estas negociaciones con Estados Unidos. Es un rediseño del tablero político. Primero, hay que hablar del orden constitucional. Según la Constitución de Venezuela, los periodos presidenciales son de 6 años. Tras la captura de Maduro, el Tribunal Supremo declaró ausencia temporal. De ahí, Delcy Rodríguez asumió como presidente encargada. Eso significa que no hay una fecha automática que obligue a convocar elecciones inmediatas. A esto vienen las negociaciones. El calendario está abierto y cuando el calendario está abierto, quien decide cuándo se va a cerrar o cuándo va a haber fecha es el mismo poder, el mismo régimen. Porque si hubiese separación de poderes como en cualquier país normal del mundo, en Venezuela se hubiese tenido que activar la cláusula constitucional de un llamar a una ausencia absoluta y tener que haber llamado a elecciones en 30 días. Ahora, Venezuela está preparada para llamar en este caos a unas elecciones en 30 días. No lo creo. Lo seguiremos tocando más adelante. Porque en muchos casos, el número que se está repitiendo muchas veces es 18 y 24. En distintos círculos diplomáticos y empresariales se ha mencionado un horizonte de 18 a 24 meses para elecciones presidenciales. ¿Por qué ese número? Porque es políticamente funcional. De año y medio a 2 años, en ese tiempo se puede estabilizar la producción petrolera, atraer inversión extranjera, reestructurar la deuda, reorganizar instituciones, rediseñar el Consejo Nacional, que es un punto bien importante, pero también en ese mismo tiempo se puede reconfigurar alianzas internas, medir fuerzas opositoras, negociar garantías judiciales y administrar el regreso o no regreso de los exiliados, porque la secuencia pareciera clara: energía y petróleo primero, estabilidad económica después y al final elecciones. Porque una elección en medio del colapso que está viviendo en este momento el país no legitima, pero una elección después de estabilizar sí puede venderse como normalización. Ahora bien, ¿estamos ante una transición democrática genuina o una transacción estratégica entre Estados Unidos y Venezuela? Porque si el petróleo fluye, si la economía respira y si las sanciones se alivian, ¿cuál es el incentivo real para acelerar elecciones? Que no olvidemos algo: dentro del oficialismo, dentro del régimen, también hay miedo. Miedo a perder el poder, miedo a perder protección, miedo a enfrentar investigaciones futuras. Por eso este plazo de 18 a 24 meses no es solamente técnico, es psicológico. Es tiempo para seguir negociando garantías, tanto para el régimen como la oposición, como Estados Unidos. La oposición enfrenta un propio dilema: participar bajo las condiciones que hoy se plantean como imperfectas o exigir condiciones ideales y arriesgar quedar fuera del tablero. Porque si el oficialismo logra estabilizar la economía antes de una elección, cambia completamente la narrativa electoral. Y el riesgo no es solamente que haya elecciones sin confianza o que la gente salga a participar. El riesgo mayor sería que el régimen pueda medio estabilizar la economía, que la gente base fuerte, que sigue siendo el 15 o el 20% del país, siga con ellos, es un voto fuerte, son de 3 a 4 millones de votos según el padrón electoral que hoy está en Venezuela, y que la oposición, sintiéndose ganadora, porque ya lo demostramos en octubre del 2024, quiera salir mañana con una María Corina como candidata, con un Juan Pablo como candidato, A, B, C y D como candidato. La estructura debería seguir a ser, no sé si llaman la plataforma unitaria, mesa de la unidad, como quieran llamarla, pero que siga habiendo una estructura unitaria, un candidato único y ya después para volvernos a enfrentar a un régimen que sigue teniendo el poder, ganarles con estas garantías y con el apoyo ahora de Estados Unidos, y así después ver qué hacemos con las alianzas y con los partidos. Porque ciertamente una elección sin confianza no cierra la crisis, la va a prolongar. Y mientras Venezuela se prepara, al menos en teoría, para reconstruir la legitimidad electoral, Estados Unidos está debatiendo si su propio sistema electoral necesita reforzarse. Uno lucha por recuperar elecciones competitivas, el otro discute cómo proteger las que ya tiene. Y en ambos casos
El problema es el mismo, confianza. Ahora vayamos al corazón del debate en Estados Unidos el día de hoy. En las últimas semanas han sido dos. La primera es quién controla las reglas electorales. La Constitución, en su artículo 1, sección 4, dice algo fundamental, que parafraseando un poco y traduciéndolas al español, dice algo como que los estados establecen las reglas electorales, pero el Congreso las puede alterar. Y esa es la base constitucional del conflicto actual. Y vamos a empezar a hablar de un bill o de una pieza legislativa que se presentó hace un par de semanas en el Congreso y que ya pasó la Cámara Baja de Representantes y ahora está en discusión en el Senado, que es el SAFE Act. ¿Y qué intenta hacer este realmente? El SAFE Act no es más que proponer exigir una prueba o un documento de ciudadanía para poder registrarte para votar en las elecciones federales en Estados Unidos. No estamos hablando simplemente de mostrar una licencia de conducir en la mesa del día de la elección. Estamos hablando de demostrar ciudadanía al momento de registrarte para poder ejercer ese derecho. Y aquí es donde el país, por lo menos la clase política, se divide. En las elecciones en las votaciones para pasar esta pieza de legislativa en la Cámara de Representantes, todo el partido republicano más un demócrata votaron a favor de estas iniciativas para presentar documentos que te comprueben como ciudadano para al momento de poderte registrar para ejercer tu derecho al voto en este país. Todos los demócratas votaron que no por muchos argumentos. El argumento más fuerte de ellos dice que al poner la exigencia de mostrar un ID o comprobar su ciudadanía, eso influiría o impactaría al porcentaje de gente que iría a ejercer su derecho al voto. Pero saliendo del discurso ideológico y mirar los números, vámonos atrás a la participación aproximada en las últimas elecciones, con eh, según la cantidad de gente que podía ejercer su derecho al voto. Y esto lo vamos a comparar con algunos estados que quiero poner como ejemplo que son bastante estrictos con el tema de enseñar una identificación al momento de votar o para registrarte como votante y otros dos que no tanto. Por ejemplo, en el caso de Wisconsin, estados bien estrictos, alrededor del 72% salieron a votar en las últimas elecciones. En Georgia salieron a votar alrededor del 66%. Y en Texas, también un estado bastante estricto, alrededor del 60%. Números que diríamos que son bastante altos. Ahora bien, en caso de estados que no son tan estrictos como California o Nueva York, vemos que también hay un 71 o 64%. Aquí podemos ver que no existe una caída sistemática en la participación en los estados con la identificación estricta. Repito, no existe una caída sistemática. Si el requisito de identificación destruye la participación, estos números deberían verse dramáticamente distintos y no lo están. ¿Qué mueve realmente la participación? Y viéndolo como estudioso del comportamiento electoral, lo que mueve realmente la participación electoral, más allá de las trabas que te puedan poner si para mostrar una identificación o no, es la competitividad, la calidad de los candidatos, la movilización partidista o la polarización, depende de las posturas de los candidatos. Wisconsin tiene una participación alta porque el terreno es altamente competitivo. Georgia explotó en participación cuando se volvió un estado bisagra. Por otro lado, Texas tiene una participación menor, pero no es por el ID, es porque simplemente Texas, al ser un estado altamente republicano y a ponerlo hacia un bando, las contiendas no son altamente competitivas. En evidencia comparativa muestra que la energía electoral la generan las campañas, no el requisito por mostrar una identificación. Ahora añadamos otro dato políticamente importante. Diversas encuestas en los últimos años muestran que entre el 70 y 80% de los estadounidenses apoyan la idea de mostrar una identificación para votar. Eso incluye independientes, incluye minorías, eso incluye votantes demócratas, eso incluye latinos, eso incluye personas de color. Entonces el argumento que exigir identificación mata la participación choca contra dos realidades. Los datos de la participación no muestran una caída estructural y la mayoría de los ciudadanos apoyan la medida.
Entonces, ahí vamos con las casualidades. En las elecciones del 2024, estados que tienen, llamémosle restricciones estrictas al momento de votar, con el tema de mostrar una identificación para asistir al voto, de 15 estados que son bien estrictos, los republicanos o Donald Trump en este caso ganó 14. Por el contrario, de 15 estados que se tomó la muestra que no son tan estrictos al momento de exigir identificación para ir a votar, 13 de ellos votaron por Harris, Kamala Harris. Esto podría ser o bien coincidencia o bien quienes se oponen a la regla quieren hacer otra cosa con el sistema electoral. Pero bueno, volviendo al punto, si algo que cuenta con apoyo amplio y se implementa correctamente no debilita la legitimidad, la fortalece. Porque otro argumento que tienen los demócratas es el argumento administrativo. Personas en condados rurales, cambios de nombre, como mujeres casadas que se cambian el apellido y luego no pueden, el nombre en el certificado de nacimiento es diferente al nombre que puedan tener en su identificación o pasaporte o algún otro tipo de documento legal o simplemente dificultades para obtener los documentos. Si esos son problemas reales, pueden serlo, la solución no es eliminar el estándar. La solución es que los estados hagan su trabajo, porque esto al ser un país descentralizado y federal, cada estado tiene su regla, como les lo expliqué hace unos segundos. Si un estado exige identificación, debe garantizar acceso gratuito, oficinas móviles, procesos digitales eficientes, actualización rápida por cambio de nombre. Eso es gobernanza moderna. No se baja el estándar porque el sistema es lento, sino se mejora el sistema. Y bueno, si la participación depende principalmente de la competitividad y de la calidad del candidato, entonces el debate sobre la identificación no es sobre la participación, es sobre la confianza. Y cuando el país en un 80% apoya una medida que aumenta la percepción de seguridad electoral, guiarla por cálculo político puede terminar dañando más la legitimidad que implementarla con garantías adecuadas. Porque la democracia no solo necesita acceso, necesita credibilidad. Y aquí es donde el debate deja de ser técnico y se vuelve estructural, porque cuando una parte del país duda de las reglas electorales y la otra parte duda de las intenciones detrás de esas reglas, el problema ya no es solamente la ley, el problema es la confianza. Y cuando la confianza institucional empieza a erosionarse, esa erosión no se queda en el sistema electoral, se expande. Se expande hacia la migración, se expande hacia la seguridad interna, se expande hacia el funcionamiento del propio gobierno. Y es eso exactamente que estamos viendo ahora mismo, porque mientras el país discute el Safe Act o esta pieza legislativa, o mientras se debaten si tiene que haber identificación o no al momento de votar, mientras se habla de integridad electoral, el Congreso tampoco logró ponerse de acuerdo ni siquiera para financiar su propio Departamento de Seguridad Nacional. El organismo que maneja ICE, CBP, el TSA, el FEMA, el núcleo de la seguridad interna del país. Cuando una democracia entra en conflicto permanente sobre sus reglas, ese conflicto inevitablemente termina paralizando sus instituciones. Y eso nos lleva al siguiente capítulo de esta historia, el cierre parcial del gobierno. ¿Y qué realmente significa esto? Cuando escuchamos cierre parcial de gobierno, suena un poco abstracto, como si el gobierno fuera a cerrar la Santa María y aquí todo el mundo para su casa, aquí no trabaja nadie. Pero en este caso es específico, porque el Congreso no logró aprobar el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional. Y eso no es menor. El Departamento de Seguridad Nacional, mucha gente cuando escucha el DHS, que es el Department of Homeland Security, piensa inmediatamente en ICE, en migración. Pero DHS es mucho más que ICE. DHS maneja ICE, obviamente, CBP, el TSA, el CISA, FEMA. Estamos hablando del núcleo de seguridad interna del país, seguridad aeroportuaria, frontera, emergencias nacionales, protección digital. No es un departamento menor o chico, es una columna vertebral institucional. Y el desacuerdo no es solo financiero, es político.
Los demócratas están exigiendo reformas específicas dentro de ICE y CBP, cámaras corporables obligatorias, identificación visible de la gente, reglas más estrictos, eh, reglas más estrictas para ingresos a propiedades privadas, mayor supervisión independiente. Y lo único que me molesta de sobre todo esto es que se enfrascan en un solo problema, en este caso, cómo ICE está actuando, que si está actuando bien o mal los dejo a su criterio. Pero más allá de eso y más allá de exigir una reforma solamente en ICE, deberían tanto el Congreso como el Senado ponerse de acuerdo y crear una reestructuración integral del sistema migratorio de Estados Unidos. María Elvira Salazar, congresista respetada por el estado de la Florida, hace más de un año presentó una solución cuasi perfecta, que es la ley dignidad. Si quieren saber un poco más de eso, pueden ir a un episodio que grabamos cuando se presentó esta ley, un episodio que se grabó hace meses ya, en el 2025. Eso es una solución real, una solución integral al problema migratorio de Estados Unidos. No solamente atacar a ICE solamente por una cuestión de meramente electoral, porque lo que está pasando con ICE y después de los casos de insurrección en Minnesota, después de las muertes de René Good y Alex Petty, es la presión política pública aumentó y eso convirtió la supervisión del tema migratorio en un tema central de la agenda. O sea, esto pasó de ser solamente de queremos mejorar el tema migratorio, ICE es malo, ICE es Gestapo, hay que cerrar ICE, esa no es la solución, porque un país se define también por sus fronteras. Un país necesita, cualquier país, no solamente por decir que es Estados Unidos o lo que sea, todos los países necesitan que su sistema migratorio funcione, porque en el momento de que cualquier país del mundo, sin planificación, se desborda con migración descontrolada, pues eso afecta no solamente, bueno, cómo funcionan las cosas básicas, pero eso afecta el presupuesto, cuánto dinero vas a mandar para los estados, cuánto dinero vas a mandar en hospitales, todo el sistema presupuestario del país tiene que cambiar porque no estás preparado para la cantidad de gente que te está entrando por tu frontera. Pero volviendo al tema, ¿qué quieren los demócratas? ¿Y cuál es su argumento? Si el Estado ejerce el poder coercitivo, debe haber mecanismos claros de responsabilidad. En esto sí estoy totalmente de acuerdo. Ellos buscan transparencia, buscan supervisión, buscan protocolos obligatorios. Lo que no estoy de acuerdo es que lo hacen con fines políticos. Políticamente, obviamente, eso los va a ayudar a posicionarse como defensores de derechos civiles en este año electoral, cosas que no lo han sido en el pasado, porque si es por tema migratorio, los presidentes demócratas son los presidentes que han deportado mayor cantidad de migrantes, han concurrido en separación de familia. Un caso bien llamativo, por ejemplo, en la administración Obama, la creación de jaulas donde metían a los niños. O sea, es en la distorsión del discurso. Como que antes sí era bueno, pero ahora como lo está haciendo el otro partido, ahora sí es malo. Si lo van a hacer, háganlo por las causas justas. Peleanlo por las causas justas. Y yo como migrante de este hermoso país, los apoyo si es por la causa justa, no por una ganancia meramente política. Por otro lado, los republicanos en general obviamente no se oponen al financiamiento del DHS. Necesitan financiamiento para poder seguir con su trabajo normal como cualquier otro departamento del gobierno. Pero sí, obviamente, se resisten a las condiciones que en su lectura limitan la capacidad operativa de los agentes. El argumento del Partido Republicano es simple. No podemos debilitar el ejecutamiento de las políticas migratorias solamente porque haya una alta presión en en la opinión pública. ¿Están dispuestos a negociar el presupuesto? Claro que sí, pero no a ceder autoridad operativa sin garantía. Y aquí es donde entra el cálculo político. Estamos a un año de elecciones. Para los demócratas, este debate es una oportunidad de mostrar firmeza en supervisión, movilizar votantes urbanos y moderados y enmarcar el debate como los defensores de los derechos versus el abuso. Para los republicanos es una oportunidad de presentarse como los defensores del orden y la seguridad, movilizar votantes preocupados por migración y frontera,
argumentar que el otro lado está debilitando el Estado. Es decir, que este cierre parcial no es solamente administrativo, es estratégico para los dos bandos. Y en este momento lo que está sobre la mesa incluye protocolos obligatorios para utilizar cámaras corporales, identificación visible obligatoria, límites en ciertos operativos sin orden judicial y supervisión externa más robusta, a cambio del financiamiento completo del departamento. De estas condiciones que están exigiendo los demócratas, puedo estar de acuerdo con muchas de ellas. Por ejemplo, eh, las cámaras policiales, perfecto, porque eso más bien yo creo, pienso que ayudaría más a los policías que a los protestantes en muchos casos. Límites en los operativos sin orden judicial. Pienso que muchas de las operaciones necesitan órdenes judiciales. Eso también le da cierta tranquilidad a los que pues no tienen ningún récord criminal. Y también estoy de acuerdo obviamente a la supervisión, que para eso existen todos los poderes, para que un poder pueda contrarrestar al poder de otro. Lo único que no estoy totalmente de acuerdo es la identificación visible obligatoria de los agentes. No que no lleven una cosa, un badge con su nombre. No, eso no. Deberían llevar un badge por lo menos con su apellido y su número de oficial, qué sé yo, pero sin sí que los récords sean públicos. Y esto lo digo ¿por qué? Porque en la polarización que está viviendo Estados Unidos en este momento y los radicales, lastimosamente radicales de izquierda, hemos podido notar en los últimos años su comportamiento que al momento de que vean que esto, que puedan identificar a los oficiales o a los agentes de inmigración, no solamente van a ir a por ellos, van a ir a por ellos y por su familia. No he visto en los últimos casos de violencia política en los últimos años. Intentaron asesinar al presidente en plena campaña, el asesinato a sangre fría prácticamente en frente a miles de estudiantes de Charlie Kirk y lo siguen notando todos los días. Estas personas no están bien. Por lo mismo, por esta violencia política, yo creo que este es el único punto en el que no es el punto no negociable. Los otros puntos que están exigiendo, pues ya estarían en ellos que pueden negociar y que no. Pero ese punto yo creo que sería el único que no se pudiera negociar. Y bueno, obviamente volviendo al tema, la pregunta es quién cede primero y cuál es la narrativa que va a predominar en el tema político electoral. Porque cuando el departamento que maneja fronteras, aeropuertos y emergencia está en un limbo presupuestario, la señal no es de fortaleza, es de fractura política. Y esto, cuando la seguridad interna se convierte en una ficha electoral, la polarización deja de ser discurso y se convierte en una parálisis institucional. O sea, esto no es bueno para el país como tal. No es que le vaya a ser mejor a un país, a un partido o a otro. Es un riesgo para el país, que estamos hablando de la seguridad nacional. Y ahora ven la colección. En Venezuela se negocia la legitimidad a través de elecciones futuras. Y en Estados Unidos se disputa la legitimidad a través de las reglas del presente. En ambos casos, la batalla es por las reglas del poder. Y cuando las reglas se convierten en campo de batalla, la democracia entra en territorio delicado. Si algo queda claro después de todo este análisis es que ni Venezuela ni Estados Unidos están discutiendo simplemente leyes, están discutiendo poder. En Venezuela, la amnistía no es solo una ley humanitaria, es una herramienta política, es una pieza de negociación y es parte de un rediseño del tablero ante posibles elecciones en 1 o 2 años. Y la pregunta allá en Venezuela es que si en verdad habrán elecciones competitivas o unas elecciones más administradas, bien sea por el régimen o por Estados Unidos en este caso, mediante sus negociaciones. Y en Estados Unidos el debate sobre la identificación para votar y el Safe Act no es solo técnico, es un debate sobre confianza. Y el cierre parcial del gobierno no es presupuestario, es el reflejo de una polarización que ya no se queda en el discurso, sino que paraliza instituciones. En un país, el problema es reconstruir legitimidad después del autoritarismo. En el otro, el problema es preservar legitimidad en medio de la polarización. Pero el riesgo en ambos casos es el mismo. Cuando las reglas se vuelven sospechosas, la democracia deja de sentirse segura. Y aquí quiero dejar algo muy claro. No se trata de izquierda o de derecha. Y no se trata de que si eres republicano, demócrata
opositor o chavista. Se trata de algo más fundamental. ¿Queremos instituciones fuertes o instituciones manipulables? Porque cuando la mitad del país deja de confiar en las reglas, incluso si estas reglas son técnicamente válidas, ya el daño está hecho. Y ese es el momento histórico que estamos viviendo en este momento. Un momento donde la legitimidad no se puede asumir, se tiene que construir. Y bueno, gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Si llegaste hasta aquí es porque te importa entender lo que realmente está pasando más allá de los titulares. Y si este análisis te aportó claridad, suscríbete al canal, activa la campana, comparte este video con alguien que necesite una conversación más profunda que un simple titular. Porque aquí no venimos a repetir narrativa, venimos a entender el poder. Esto fue de Marcelo Meléndez Show. Nos vemos en el próximo episodio.